Hernia lumbar, ejercicios de fuerza versus cirugía. En este vídeo, analizaremos las diferencias que existen entre un tratamiento conservador, es decir, ejercicios de fuerza más otros aspectos cognitivos, y un tratamiento quirúrgico. Nos hemos basado en los artículos científicos más relevantes sobre este tema, con el fin de saber las recomendaciones que nos ofrecen sus autores. Aún así, os adelantamos que llevamos años de experiencia tratando esta patología mediante ejercicios de fuerza a pacientes y realizándolos desde su propia casa. Nosotros, siempre abogaremos por tratamientos más conservadores antes de realizar cualquier tipo de cirugía. Aún así, existen casos los cuales no tendrán más remedio que pasar por quirófano, ya que no les podremos ayudar debido a la intensidad o avance de la propia patología. Diferentes tratamientos existentes para una hernia lumbar. 1. Reposo en cama versus ejercicio. Casi todos los autores revisados están en contra del reposo en cama y favorecen seguir un programa de ejercicios. Además, recomiendan evitar movimientos de flexión de la columna durante la fase de dolor agudo. Estos ejercicios serán diferentes para cada paciente y tendrán que pasar por diferentes etapas. Se recomienda reposo por no más de 2 o 3 días cuando se trata un dolor lumbar agudo que ha estado presente por menos de 6 semanas. La razón de esto es que a menudo produce alivio pero no altera el curso de la recuperación de forma natural. Este reposo en cama solo puede ser más estricto en los casos de déficit neurológico provocado por una potencial hernia discal. Incluso aquellos con una hernia de disco deben ser alentados a levantarse y moverse, puesto que evita los efectos negativos del sedentarismo. Por otro lado, caminar solo aumenta ligeramente la presión del disco en comparación con acostarse de lado. La mayoría de las veces, los ejercicios aeróbicos se inician alrededor de 2 semanas después de que finaliza la fase aguda. Luego, se recomienda fortalecer los músculos extensores de columna y abdominales. Se deberá evitar una flexión del tronco sin control o con demasiada tensión, tal y como hemos mencionado antes. Nosotros, al ser especialistas en ejercicios de fuerza, iniciaremos el trabajo de fortalecimiento muscular prácticamente desde el inicio, con el fin de realizar una rehabilitación más eficiente y segura. 2. Programa de rehabilitación. Un programa de rehabilitación para el dolor lumbar debe ser una terapia de ejercicios activa en lugar de pasiva. El único momento en que el ejercicio está contraindicado es durante la fase aguda de la ciática. Saal, un autor que ha estudiado esta patología, trató un total de 52 hernias del núcleo pulposo. El 92% de los pacientes lograron resultados favorables y el 85% se reincorporó al trabajo en un promedio de 4 meses. Solo 6 casos requirieron cirugía, 4 de los cuales estaban asociados a estenosis del canal. También estudió la evolución de los pacientes con hernias discales y su seguimiento por resonancia magnética a los 2 años. Muestra que en 13 de 15 casos, las extrusiones más grandes son las que más disminuyen de tamaño, hasta que se acercan a la resolución. Las extrusiones ocurren cuando se rompe el ligamento vertebral común posterior y el fragmento de núcleo pulposo entra en el canal, comprimiendo aún más intensamente la raíz. La hernia de disco con radiculopatía se trata con éxito con medidas conservadoras, es decir, con terapia activa y ejercicios de fuerza. Dentro del primer mes, los pacientes deberían experimentar una reducción del dolor del 50%. Se debe lograr una mejora del 80% al final del segundo mes. Si no se reconocen estos avances, se deben valorar opciones quirúrgicas. 3. La tracción convencional. No existe evidencia científica que apoye el uso rutinario de la tracción convencional en la práctica clínica. Con esto queremos decir que es ineficaz para el tratamiento de la hernia discal lumbar. 4. Acupuntura. Nos centraremos en los estudios publicados sobre el uso de la acupuntura en pacientes con dolor lumbar crónico en lugar de agudo. Estos han demostrado que puede estimular y aumentar el nivel de endorfinas, acetilcolina y serotonina dentro del sistema nervioso central. Su aplicación clínica aún es discutible, dado que la revisión de la literatura incluye algunos estudios a favor y otros en contra. 5. Neuroreflexoterapia.
Mencionaremos los resultados de la implantación temporal de grapas quirúrgicas y pines epidérmicos en la oreja durante 20 días. Las regiones de la piel se identifican por su inervación, no por los puntos de acupuntura china o por la ubicación de algunos marcadores radiactivos que también se usan para tratar el dolor lumbar. Las regiones de la piel nunca se asocian ni coinciden con estos puntos. Según argumentos teóricos, las encefalinas se liberan cuando se estimulan físicamente las terminaciones dérmicas. Estas encefalinas luego se unen a los receptores de la fibra sensorial de capsaicina y evitan que la sustancia P se libere. Como resultado, la sensación nociceptiva del dolor lumbar se apaga. Los clavos implantados en estructuras de efecto gatillo que se colocan lejos de las áreas dolorosas también estimulan el tronco encefálico y el tálamo. Esta hipótesis también explicaría cómo la TENS y las inyecciones intradérmicas afectan a los puntos gatillo. Se han evaluado más de 2.751 pacientes. El estudio mostró que, después de 6 semanas, esta terapia fue eficaz en el tratamiento de las exacerbaciones del dolor lumbar crónico. Las exacerbaciones hacen referencia a cuando se agravan los síntomas de la hernia discal lumbar. 6. TENS. Significa estimulador nervioso eléctrico transcutáneo. La teoría subyacente del TENS es que la contraestimulación nerviosa puede alterar la forma en que se percibe el dolor. En comparación con la acupuntura, algunos estudios han mostrado peores resultados. Otros, en cambio, han demostrado que los masajes y la aplicación de hielo tienen mejores resultados. En unos estudios, no existen diferencias que sean estadísticamente significativas, y en otro, el TENS provoca una pequeña mejoría en el dolor. Otros estudios, en cambio, comparan los resultados del programa de rehabilitación con y sin TENS sin detectar diferencias apreciables. Como conclusión, podemos afirmar que no hay pruebas de que el TENS sea eficaz en el tratamiento del dolor lumbar persistente. Sin embargo, no se han examinado en profundidad los resultados del tratamiento del dolor lumbar intenso. 7. Corsés. Con el fin de limitar la movilidad lumbosacra, mejorar la postura y brindar soporte abdominal, las personas con dolor lumbar crónico usan con frecuencia corsés. Pero después de mucha discusión, se acordó que todos estos argumentos dan como resultado la atrofia muscular. Esto es debido a la inactividad cuando se usa durante un periodo prolongado de tiempo. Hay estudios que muestran que la autotracción es más efectiva que usar un corsé. A excepción de los pacientes postoperados de columna, el uso de corsés está muy extendido, pero no hay evidencia que respalde su eficacia. 8. Atención farmacéutica. Analgésicos. El uso de analgésicos en el dolor lumbar agudo ha sido ampliamente investigado en la literatura, y la experiencia clínica respalda su eficacia. Debido al riesgo de adicción y pérdida de eficacia, este fármaco solo debe utilizarse durante la fase aguda del dolor. AINE. Numerosos AINE, es decir, fármacos antiinflamatorios no esteroideos, se han mostrado prometedores en estudios comparativos bien diseñados. Aún así, no se ha demostrado que estos nuevos AINE sean más efectivos que la conocida aspirina. Por otro lado, se ha demostrado que es menos probable que causen efectos secundarios gastrointestinales. Se utilizan fármacos que relajan los músculos porque se cree que el dolor lumbar coexiste con frecuencia con el espasmo muscular. Actualmente, hay mucha discusión en torno a la idea del espasmo muscular. Además, cuando se toman por vía oral en dosis convencionales, los relajantes musculares tienen efectos sedantes. Dado que su utilidad clínica es actualmente muy cuestionada, se recomienda el uso de relajantes musculares solo durante una semana o incluso menos. Antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos tienen un buen historial en el tratamiento de los síndromes de dolor lumbar crónico. Además de tener efectos analgésicos, se cree que corrige las depresiones subclínicas. Estos medicamentos sedantes ayudan a los pacientes con dolores nocturnos a dormir mejor. No hay prueba científica de su eficacia, y los estudios clínicos publicados arrojan resultados a favor y en contra. Tratamiento para hernia lumbar de forma general. La razón del título de este apartado es que es necesario individualizar cada caso, si es que queremos los mejores resultados posibles.
Lo que explicaremos a continuación son pautas básicas y correctas a seguir, aunque algunas de ellas las hemos mencionado anteriormente. Durante las primeras 4 o 6 semanas de tratamiento, los pacientes con dolor a causa de la hernia discal lumbar generalmente reciben atención conservadora. Esta incluye educación, analgésicos, relajantes musculares, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, inyecciones epidurales e inmovilización. Además, también se combina con terapia de calor local y ejercicio terapéutico dirigido hacia la recuperación de la fuerza en la musculatura paravertebral. El resultado de este tratamiento conservador es una disminución temporal o permanente del dolor y una mejoría de la movilidad en la columna en un 80 a 90% de estos pacientes. Una afectación neurológica a largo plazo, un déficit motor o un dolor insoportable suelen ser indicaciones para el abordaje quirúrgico tradicional. Una posible cirugía puede ser utilizar un microscopio quirúrgico, extraer el disco intervertebral ya dañado y llenar el espacio vacío con un injerto. A continuación, se fijan las vértebras superiores e inferiores. Si bien la tasa de complicaciones varía en menos del 1 al 10%, la tasa de éxito oscila entre el 80 y 95%. Entre el 9 y 35% de los casos, los resultados posquirúrgicos son insatisfactorios y los pacientes aún experimentan síntomas y déficits funcionales. Se debe tener en cuenta que habrá un aumento de la atrofia muscular después de la operación. Los músculos extensores de la columna experimentan atrofia, astenia y fatigabilidad en pacientes con hernias discales, compresión nerviosa e inactividad. Por lo tanto, el ejercicio de fuerza, realizándolo de forma precisa, pautada y programada, resulta imprescindible. Esto, con el fin de agilizar la recuperación de la cirugía al mismo tiempo que mejora la calidad de vida del individuo. Merece la pena nombrar que existen opciones adicionales si falla el tratamiento inicial conservador. La ozonoterapia, la inyección percutánea con quimiopapaína, la coagulación con láser y otros métodos se han desarrollado recientemente en un esfuerzo por evitar la cirugía tradicional. Para aliviar el dolor, aumentar la movilidad y mejorar la calidad de vida, la descompresión percutánea del disco es un procedimiento eficaz. Este reduce la presión intradiscal en el núcleo pulposo. En cualquier caso, es una de las enfermedades que los cirujanos tratan quirúrgicamente con más frecuencia en la actualidad. Según la gravedad de la hernia, los diferentes tratamientos, quirúrgicos y no quirúrgicos, tienen diferentes ventajas. Cuando se trata del alivio de los síntomas, el tratamiento quirúrgico es superior al tratamiento conservador. El paciente con hernia discal lumbar experimenta un alivio de los síntomas antes y puede reanudar sus actividades anteriores más rápidamente. Después de 6 meses y un año, no hay diferencia significativa en el beneficio del dolor de espalda entre el tratamiento quirúrgico y no quirúrgico. Aún así, nosotros desde este canal siempre abogaremos por un buen diagnóstico para poder proporcionar el tratamiento más eficaz posible y así evitar cualquier tipo de cirugía. ¿Por qué es tan regular aplicar cirugía cuando existe una hernia discal lumbar? Antes que nada, se debe tener en cuenta que esta resulta una patología que acompaña con dolor agudo, y a menudo con dolores muy intensos. Esto deriva a que cuando el médico le explica al paciente que existe una posibilidad de cirugía la cual actúa de inmediato, muchas veces optan por esta opción. La lógica de elegir la cirugía es su resultado inmediato, aunque entre el 10 y 40% aproximadamente de los pacientes no muestran signos de mejora después de la intervención. En este apartado, queremos dar a entender que padeciendo una hernia lumbar, nos merecerá la pena probar siempre un tratamiento más conservador antes que pasar por el quirófano. Esto, siempre que los síntomas no sean muy graves, los cuales ya hemos explicado en otros posts. Si con determinados ejercicios de fuerza se consigue mejorar la higiene postural y reforzar toda esa zona, ayudaremos a que la patología no empeore. Además, ayudaremos al propio cuerpo a reabsorber la hernia, que es lo que pasa en la mayoría de los casos. Conclusión entre operar o no la hernia discal lumbar. La mayoría de los estudios científicos a la hora de valorar si se debería aplicar cirugía en el paciente para mejorar la sintomatología de la hernia discal lumbar, hacen énfasis en la educación del paciente. También comentan evitar el reposo en cama, permanecer activo, continuar con las actividades de la vida diaria y el manejo adecuado del dolor.
En pacientes con síndrome de cola de caballo, paresia, es decir, parálisis parcial o debilidad aguda o progresiva, se aconseja valoración quirúrgica inmediata. Esto, si los síntomas no desaparecen tras 6 u 8 semanas de tratamiento conservador. Los pacientes que pueden tolerar los síntomas y no desean someterse a una cirugía, pueden optar por seguir un tratamiento conservador. Para hacer una elección individual que se centre en el paciente, siempre se debe tener en cuenta la preferencia del mismo. Además de equilibrar los riesgos y beneficios de ambas opciones. La mejoría a largo plazo, entre 1 a 2 años, no difiere entre el tratamiento conservador y el quirúrgico. Esto, a pesar de que el tratamiento quirúrgico disminuye más rápidamente los síntomas de la ciática. Ahora, nos enfocaremos un año después de haber realizado un tratamiento para la hernia discal lumbar, tanto ejercicio físico como cirugía. Resulta que los dos grupos mejoraron en cuanto a la patología. Ahora, con alguna sutil diferencia. Por ejemplo, los que mejoraron gracias a un tratamiento más conservador y evitaron la cirugía, repararon una disminución del miedo a realizar actividades físicas y laborales. Según un autor referente en estos temas, Brooks, la cirugía no siempre tiene éxito cuando el tratamiento conservador no logra aliviar los síntomas a algunos pacientes. Los pacientes con ciática o dolor lumbar agudo no deben permanecer en cama durante 2 o 3 semanas. Esto se recomendaba años atrás. Además de la analgesia inicial y el breve descanso, el tratamiento debe ser activo. Se debe comenzar de inmediato con un programa de rehabilitación personalizado, acompañado con un estrecho seguimiento para cada paciente. Esto es justamente lo que realizamos en el mecanismo del cuerpo. Nos centraremos en un programa de rehabilitación escrito por Núñez y Pérez en 1999. En él, los pacientes con hernias de disco lumbar, incluso extruidas, han sido tratados con éxito hasta el 93% de los casos. También han habido casos de hernias extruidas que se resuelven después de un año, siguiendo su evolución con resonancias magnéticas. Estos, sin embargo, son programas que requieren una cuidadosa observación del paciente. El médico y el entrenador deben inspirar al paciente motivándole y explicándole el origen de su dolor. Esto es apoyado periódicamente por un fisioterapeuta, y al final del segundo mes, ya se sabe qué pacientes responderán al tratamiento conservador y quiénes no. Todo esto hace que nos detengamos y consideremos que el tratamiento conservador no termina con reposo o corsé. El objetivo es el manejo inicial de los pacientes de manera conservadora y operar solo en casos refractarios a los programas de rehabilitación. Para llevar esto a cabo, consideramos la necesidad de una mayor comunicación entre los especialistas en rehabilitación, entrenadores, fisioterapeutas y médicos especializados en esta patología. En el mecanismo del cuerpo, colaboramos de forma directa con fisioterapeutas para garantizar un correcto diagnóstico y un tratamiento lo más eficaz posible. ¿Y si ya me han operado de hernia lumbar? Después de someterse a una cirugía para reparar una hernia de disco, los objetivos principales de los pacientes son minimizar el dolor, acompañado de volver a sus rutinas normales lo antes posible y evitar volver a experimentar ciática o dolor lumbar. Cuando se trata quirúrgicamente o de forma conservadora en un periodo de 2 años, los pacientes con hernias lumbares presentan mejoras en la calidad de vida y la capacidad funcional. Se debe alentar el regreso a la actividad diaria en pacientes que se han sometido a una fusión espinal tan pronto como se retiren las suturas o las grapas cutáneas. Los primeros resultados posquirúrgicos suelen ser excelentes y libres de complicaciones. Después de la reparación quirúrgica de una hernia discal, se recomienda trabajar con un equipo multidisciplinario que incluya terapia cognitiva con refuerzo positivo, además de ejercicio. Esto ayudará al paciente a comprender el valor de la actividad temprana y le conseguirá exhibir menos conductas de evitación. Según la medicina basada en la evidencia, la intervención cognitiva y el ejercicio son superiores al tratamiento tradicional. Son una alternativa al tratamiento quirúrgico, que se traduce en un cambio de comportamiento ante el dolor. También se consigue reducir las creencias y el miedo a hacerse daño al realizar cualquier movimiento o actividad. Además, se consigue una mayor movilidad de la columna y requiere menos sesiones de terapia. Los pacientes con hernia discal que son sometidos por primera vez a tratamiento quirúrgico y que no presentan complicaciones postoperatorias, pueden llevar un programa en casa.
Esto, siempre y cuando se den las indicaciones adecuadas de entrenamiento postoperatorio y sin poseer comorbilidades, es decir, sin 2 o más patologías que ocurren en la misma persona. Las rutinas deben incluir indicaciones de incrementar actividades gradualmente, ejercicios de fortalecimiento lumbar e incrementar número de repeticiones para fortalecer progresivamente la musculatura lumbar, abdominal y de miembros pélvicos. Todo esto, procurando el retorno gradual a actividades diarias y laborales. Esto es lo que hacemos en nuestro programa en el mecanismo del cuerpo, acompañado de un seguimiento semanal. Por último, recalcar que pocos ensayos clínicos con suficiente calidad metodológica incluyen intervenciones de apoyo a la rehabilitación postoperatoria de pacientes con hernia discal. Existe una amplia evidencia para respaldar la recomendación de ejercicio e intervenciones cognitivas en pacientes postoperatorios con hernias discales. A pesar de esto, hay escasez de datos sobre estrategias o métodos específicos. Por suerte, gracias a todos los años de experiencia que llevamos trabajando con esta patología, disponemos de planes de actuación muy pulidos. Desde el mecanismo del cuerpo, contamos con programas de ejercicios de fuerza para mejorar esta patología, respaldados siempre con las últimas novedades científicas. Esto resulta de vital importancia para conseguir una recuperación lo más rápida y eficaz posible desde su propia casa.